Era una noche cualquiera, o al menos eso pensaba Manuel mientras entraba en el bar. El refugio nocturno era un local pequeño, oscuro y sin pretensiones, abierto solo a partir de la medianoche. El tipo de lugar al que solo van los noctámbulos, los que tienen algo que olvidar o aquellos que simplemente prefieren estar lejos del bullicio del mundo durante las horas de luz. Manuel llevaba años trabajando allí, y la rutina era lo único que conocía. Limpiar las mesas, servir tragos, atender las charlas vacías de los borrachos ocasionales. Nada fuera de lo común. Nada que lo hiciera pensar que esa noche iba a ser diferente. Desde su puesto detrás de la barra, observaba la clientela usual, las mismas caras conocidas, las mismas conversaciones aburridas. Pero algo comenzó a cambiar aquella noche, una presencia que primero se coló lentamente, como un susurro entre el bullicio del bar. Al principio no lo notó, pero luego, con cada día que pasaba, la situación se volvía más difícil de ignorar. Ella comenzó a aparecer a medianoche, justo cuando el reloj marcaba el inicio de su turno. Una mujer extraña, siempre vestida de negro, con un aire misterioso que la rodeaba. Nadie más parecía notarla, o al menos nadie le prestaba la atención que Manuel le daba. Se sentaba en el mismo rincón, siempre al fondo del bar, con una copa de vino tinto que nunca tocaba, pero siempre parecía estar llena, como si alguien más la llenara por ella. Lo que más desconcertaba a Manuel era la bebida que pedía. Ningún cliente había solicitado nunca algo como lo que ella pedía. En lugar de una simple copa de vino o un cóctel, ella pedía una mezcla que él nunca había oído nombrar, con nombres extraños, en un idioma que ni siquiera reconocía. Al principio, pensó que era una broma, tal vez una actuación, pero con el paso de los días, los pedidos fueron más precisos, más insistentes. Si alguna vez intentaba preguntarle qué era lo que realmente quería, ella simplemente lo ignoraba, dejando que el aire a su alrededor se volviera más denso, más pesado. Una noche, mientras Manuel le servía su bebida extraña por enésima vez, ella le entregó un pequeño papel, doblado con cuidado, con un símbolo en su interior que él no podía reconocer. La mujer no dijo nada, solo le sonrió, y sus ojos brillaron con una intensidad sobrenatural. «Guárdalo», dijo con voz suave, pero con una fuerza que lo hizo estremecerse. «Guárdalo bien. El símbolo es tu sello de entrada». Manuel, aunque desconcertado, metió el papel en su bolsillo, sin saber realmente qué hacer con él. Pero esa misma noche, algo cambió en el bar. Mientras limpiaba las mesas y atendía a los pocos clientes, empezó a notar que las paredes comenzaban a comportarse de una forma extraña. Puertas invisibles aparecían de la nada, en los rincones más oscuros del bar. Al principio, solo parecía una ilusión, algo que podría ser producto del cansancio o de la falta de sueño, pero pronto las puertas comenzaron a ser más visibles, aunque siempre estaban vacías. A medida que pasaban los minutos, Manuel comenzó a escuchar susurros provenientes de estas puertas invisibles. Al principio eran bajos, casi inaudibles, como si alguien estuviera conversando en un idioma extraño. Luego, las risas comenzaron. Risas profundas y guturales, como si algo se estuviera burlando de él desde el otro lado. Y lo peor de todo fue cuando escuchó los gritos. No eran gritos de dolor, sino más bien gritos de alegría, como si algo se estuviera divirtiendo de una manera enfermiza y peligrosa. Aterrorizado, Manuel trató de ignorarlo, de centrarse en su trabajo, pero las puertas empezaron a multiplicarse, apareciendo de la nada donde antes solo había paredes. Ya no podía salir del bar, no podía escapar de esa sensación de ser observado por seres que no podían ver pero sabían que estaban allí, acechando desde el otro lado de esas puertas invisibles. La mujer del rincón,
la extraña clienta, lo observaba desde su mesa como si supiera lo que estaba sucediendo, como si todo esto fuera parte de un plan en el que él ya estaba atrapado. Una noche, cuando el bar estaba particularmente silencioso, se acercó a la barra, y con una sonrisa macabra, le susurró al oído: «Tu turno nunca terminará. Ahora eres uno de nosotros». Manuel no comprendió sus palabras hasta que la puerta más cercana se abrió por sí sola. Una mano espectral emergió, seguida de una figura alta y oscura que parecía no tener forma, solo una sombra retorcida y distorsionada. Los susurros se hicieron más fuertes, los gritos más cercanos. En ese momento, la comprensión lo golpeó como un rayo. Las puertas no eran solo puertas. Eran portales, portales hacia un lugar oscuro, un lugar donde las criaturas que salían no eran humanas, donde las risas y los gritos no eran los de personas vivas. Sin previo aviso, la mujer levantó su copa y la vació en el aire. Un líquido oscuro como la tinta flotó a su alrededor, iluminado por una luz fría que parecía emanar de las mismas puertas. «Bienvenido», dijo, y en su voz había una mezcla de satisfacción y tristeza, como si todo ya estuviera decidido desde el principio. Antes de que pudiera reaccionar, las puertas se abrieron completamente, y algo tiró de él hacia la más cercana. La fuerza fue tan repentina y brutal que Manuel no pudo hacer nada por evitarlo. Se sintió arrastrado hacia un abismo insondable, como si el mismo aire lo estuviera succionando, llevándolo hacia una oscuridad que no podía comprender. El bar desapareció de su vista, las paredes, el suelo, las mesas y las sillas se desvanecieron. Cuando Manuel despertó, ya no estaba en el bar. Estaba detrás de una de esas puertas, en un lugar que parecía una extensión infinita de lo que alguna vez había sido el refugio nocturno, pero ahora todo estaba distorsionado, más oscuro, más frío. Las criaturas, esas sombras deformadas que salían de las puertas, lo rodeaban, y cada una de ellas pedía una bebida. No podía ver sus rostros, solo escuchar sus voces profundas, animales, exigiendo ser servidos. No podía moverse, no podía gritar. Estaba atrapado. Su mirada se encontró con la mujer una vez más, ahora con una sonrisa de satisfacción. Tu turno nunca terminará, Manuel. Ahora eres parte del servicio eterno. El bar había desaparecido para siempre, pero el servicio continuaba, y Manuel era ahora un camarero en un lugar mucho más oscuro, mucho más allá de cualquier frontera conocida. Las puertas nunca dejaron de abrirse, y el ciclo de servir nunca se detuvo. Las risas, los susurros y los gritos de los seres que no eran humanos se mezclaban con el sonido del vidrio al chocar, y Manuel, atrapado para siempre, lo servía todo. El tiempo parecía haberse detenido en ese lugar, una especie de limbo eterno, pero cada segundo que pasaba, Manuel sentía como su ser se desvanecía lentamente. Cada vez que servía una bebida, la sensación de vacío aumentaba, como si cada trago le robara algo más de humanidad. Los seres que lo rodeaban, esas sombras deformes con ojos brillantes y bocas que nunca se cerraban, se alimentaban de su esfuerzo, de su desesperación. Él no podía escapar. No podía dejar de servir. Una noche, sin embargo, mientras servía un trago a una de las criaturas más grandes, algo cambió. Una puerta apareció frente a él, una nueva puerta, que no estaba allí antes. Era diferente a las demás, más brillante, más clara, como si fuera una salida. No podía creerlo. La puerta parecía latir, como si tuviera vida propia, y de alguna manera, algo dentro de él despertó, algo que no sentía desde que fue arrastrado hacia ese lugar oscuro. La desesperación se transformó en una chispa de esperanza. ¿Era posible? ¿Había alguna salida, alguna forma de escapar?
Con los ojos fijos en esa puerta, Manuel sintió la presencia de la mujer detrás de él, observándolo en silencio. Sabía que algo estaba a punto de ocurrir, pero no comprendía qué. La mujer, con su mirada vacía y su sonrisa macabra, comenzó a acercarse lentamente. Cada paso resonaba en el suelo como un eco de condena. ¿Crees que puedes escapar?, dijo, su voz tan suave como el susurro del viento, pero llena de una amenaza latente. Manuel, con el corazón acelerado, dejó el vaso que estaba a punto de llenar y se acercó a la puerta. No podía dejar que esta oportunidad se le escapara. El aire en el bar, denso y pesado, parecía detenerse por un momento. Las sombras que lo rodeaban comenzaron a murmurar, a moverse inquietas. Algo había cambiado en el ambiente. La mujer levantó la mano, y de ella salió una energía oscura, densa, como si todo el mal del mundo se concentrara en ese gesto. Una risa lejana, como la de los mismos seres que llenaban el bar, comenzó a llenar la sala. Las puertas cercanas se abrieron de par en par, liberando más sombras que se abalanzaron hacia él, como si no quisieran que saliera, como si temieran que su salida pudiera significar su propia caída. Pero Manuel, impulsado por una fuerza que no entendía, avanzó. Sin pensar en las consecuencias, cruzó el umbral de la puerta. El aire en el otro lado era frío y gélido, pero se sentía como libertad. Su cuerpo temblaba, pero no por miedo, sino por una sensación de alivio. La puerta, al cerrarse, emitió un sonido extraño, como si estuviera sellando algo más que solo un espacio físico. Sin embargo, cuando se dio vuelta para mirar, se dio cuenta de algo espantoso. La puerta no se cerró. En lugar de estar detrás de él, la puerta comenzó a distorsionarse, como si el espacio alrededor de él se hubiera doblado y el bar estuviera de alguna forma arrastrándolo de vuelta. A su alrededor, el mundo parecía desmoronarse, como si todo lo que había vivido en ese lugar fuera una ilusión. La mujer apareció nuevamente, ahora en la misma sala, sonriendo con una sonrisa que ya no tenía nada humano. ¿Creíste que podrías escapar de esto tan fácilmente?, dijo, su voz ahora llena de maldad. Con un movimiento rápido, extendió la mano hacia él, y en un parpadeo, Manuel sintió como su cuerpo comenzaba a desvanecerse, a desintegrarse. El bar, las sombras, la mujer, todo comenzó a ser absorbido por la oscuridad. Pero mientras su forma se desvanecía, Manuel vio algo que lo dejó helado. En el lugar donde una vez estuvo, donde había servido a los seres sin rostro, apareció una nueva figura. Un camarero. Era un hombre, joven, vestido con el mismo uniforme de siempre, pero con una expresión vacía en sus ojos, como si estuviera completamente atrapado en el ciclo eterno de servir. En su mano, un vaso que nunca parecía vaciarse. Y lo entendió. Él era ahora parte del servicio eterno. Los ojos de Manuel se llenaron de terror mientras sentía como su ser era absorbido por la oscuridad, y su propia figura comenzaba a desvanecerse en las sombras del bar. En el último segundo, vio algo en la esquina del bar. Un símbolo, el mismo símbolo que la mujer le había entregado, ahora ardiendo en la pared, como una marca de condena, recordándole que nunca había sido más que una pieza en un juego que no entendía. El camarero ya no era humano. Era una puerta. Y mientras las puertas seguían apareciendo y desapareciendo, su última reflexión fue nunca hubo una salida.
Carlos era un taxista que conocía las calles de la ciudad como la palma de su mano. Cada noche, recorría los mismos caminos, recogiendo a los mismos pasajeros, muchos de ellos trabajadores nocturnos, turistas perdidos, o almas solitarias que no querían estar solas. A veces, las horas parecían interminables, pero Carlos se sentía cómodo en su rutina. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, y la quietud de la noche le daba una paz que solo aquellos que trabajaban en la oscuridad podían comprender. Sin embargo, aquella noche todo cambiaría. Era ya tarde, cerca de las 3 de la madrugada, cuando Carlos estaba estacionado en una esquina solitaria esperando un nuevo pasajero. No había mucho tráfico, y el silencio era casi absoluto, solo roto por el sonido lejano de los coches en la autopista. Justo cuando estaba a punto de poner la radio, vio una figura en la acera. Un hombre vestido con un abrigo oscuro, de pie bajo la luz tenue de una farola, parecía esperar por él. Carlos frenó, sin pensarlo mucho, abrió la puerta. El pasajero subió al asiento delantero sin decir una palabra, algo que Carlos no consideró raro. A veces, los clientes preferían el silencio durante los viajes nocturnos. Sin embargo, algo en la actitud de este hombre le resultaba extraño. No hizo ningún movimiento al entrar, simplemente se acomodó en el asiento, y miraba al frente sin mostrar ninguna emoción. Carlos intentó hacer una conversación ligera, pero el hombre no respondió. ¿A dónde lo llevo?, preguntó Carlos, tratando de romper el hielo. El hombre no dijo nada, pero extendió su brazo y señaló una dirección a través del cristal. Carlos observó la dirección en la que señalaba y frunció el ceño. No era un lugar común, ni siquiera un barrio conocido. El destino estaba hacia las afueras de la ciudad, por un camino que Carlos rara vez recorría. Pero, sin hacer preguntas, arrancó el coche. El viaje fue largo y tranquilo. Las luces de la ciudad comenzaron a desvanecerse mientras se adentraban en zonas más oscuras y solitarias. Carlos sentía una creciente sensación de incomodidad. Había algo en el ambiente que no podía identificar, la atmósfera estaba demasiado quieta, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. El viento soplaba débilmente, y las sombras parecían alargarse más de lo normal, moviéndose sin ninguna razón lógica. Finalmente, llegaron al destino. El taxista frunció el ceño al ver que el hombre lo había dirigido a un área completamente desolada, rodeada por un muro de ladrillos y árboles torcidos que se alzaban como figuras fantasmales. En la oscuridad, apenas se veía nada, pero algo en su interior le decía que no debía haber traído al hombre hasta allí. ¿Es aquí?, preguntó Carlos, deteniéndose en medio de un camino polvoriento que parecía no llevar a ningún lugar. El pasajero, como si hubiera estado esperando la pregunta, asintió lentamente. No dijo una sola palabra. Carlos intentó mirarlo, esperando alguna señal de que todo esto no era tan extraño como parecía, pero cuando giró la cabeza, se quedó paralizado. El rostro del hombre estaba ausente. En lugar de una cara, solo había una oscuridad profunda, como si su rostro fuera un vacío. No había ojos, ni nariz, ni boca, solo una masa oscura y amorfa que lo hacía parecer una sombra dentro de la cabina. El terror se apoderó de Carlos, y en un acto reflejo, giró el volante bruscamente para huir del lugar. Pero justo en ese momento, el coche se desvió de la carretera y terminó chocando violentamente contra un árbol. El impacto fue brutal, y el mundo de Carlos se desvaneció en un parpadeo. Cuando despertó, estaba completamente desorientado. Su cabeza dolía y su visión estaba borrosa. Por un momento, pensó que todo había sido un sueño, pero cuando se dio cuenta de que estaba en su taxi,
estacionado en medio de lo que parecía un cementerio, un escalofrío recorrió su cuerpo. Las tumbas y las lápidas se extendían a su alrededor, cubiertas de musgo, bajo una niebla espesa que no dejaba ver más allá de unos pocos metros. El coche estaba en perfecto estado, pero la atmósfera era opresiva, como si todo el lugar estuviera lleno de presencias invisibles que lo observaban. Miró hacia el asiento delantero, esperando encontrar al pasajero, pero no había nadie allí. Sin embargo, algo no estaba bien. Cuando miró hacia el asiento trasero, se dio cuenta de que ya no estaba en el asiento del conductor. Con horror, descubrió que él mismo estaba sentado allí, con la cabeza apoyada contra la ventana, mirando al frente, mientras su cuerpo permanecía inmóvil. Intentó levantarse, pero no pudo. Sus manos, sus pies, todo su cuerpo estaba como paralizado. El terror creció dentro de él cuando se dio cuenta de la verdad, ya no estaba en control del coche. Era como si su cuerpo fuera solo una carcasa vacía, un testigo mudo de lo que estaba sucediendo a su alrededor. En ese momento, escuchó el sonido de las puertas abriéndose. Volvió la cabeza y vio a alguien acercándose al volante, una figura que emergía de la oscuridad. Era un hombre, vestido con un abrigo oscuro, pero con algo aún más perturbador. Su rostro estaba completamente vacío, igual que el de su pasajero. La figura subió al asiento del conductor y, al tomar el volante, el motor del taxi rugió con vida. Carlos intentó gritar, pero su voz no salió. La figura del conductor giró la cabeza lentamente hacia él, y en el vacío de su rostro, Carlos pudo ver una sonrisa imposible. La figura comenzó a conducir, sin prisa, como si estuviera en un paseo nocturno. El taxi avanzó lentamente por el cementerio, y el paisaje se transformó en un mar de tumbas sin fin. Carlos intentó moverse, a luchar, pero su cuerpo seguía inmóvil, atrapado en el asiento trasero. La figura al volante giró hacia él una vez más, y en un susurro que no provenía de sus labios vacíos, pudo escuchar una voz fría y distante. Te has convertido en uno de nosotros. Ahora eres parte del viaje eterno. El taxi siguió avanzando, dejando atrás el mundo conocido, mientras las sombras del cementerio parecían tragarse todo a su paso. Sin rostro, sin alma, Carlos ya no era un simple taxista. Ahora, se encontraba condenado a ser uno más de los pasajeros que nunca volverían a casa. Y lo peor de todo, nunca dejaría de conducir. El taxi avanzaba lentamente por el cementerio, sus ruedas crujían sobre el suelo polvoriento y las sombras parecían crecer más profundas con cada kilómetro recorrido. Carlos, atrapado en el asiento trasero, sentía como si su alma fuera arrastrada por el mismo vacío que había engullido al conductor. Las luces del taxi brillaban débilmente, iluminando solo fragmentos del interminable mar de tumbas. A su alrededor, las lápidas se alzaban como guardianes mudos de secretos olvidados, cada una un testimonio de vidas que alguna vez fueron, ahora enterradas bajo capas de olvido. El hombre sin rostro al volante giró de nuevo hacia él, su cabeza moviéndose de una manera antinatural, como si fuera una marioneta manipulada por hilos invisibles. La sonrisa, una grieta vacía en su rostro ausente, nunca se desvaneció, y su presencia era aún más inquietante en la oscuridad que lo rodeaba. La niebla se espesaba, haciendo que el mundo fuera más surrealista, como si todo fuera parte de una pesadilla de la que Carlos no podía despertar. ¿Por qué me haces esto?, logró decir Carlos, aunque su voz era apenas un susurro, como si la gravedad misma lo estuviera silenciando. No sabía si la figura lo había oído, pero las palabras se escaparon sin querer. El conductor sin rostro no respondió, pero de repente, las luces del taxi comenzaron a parpadear. Un chillido metálico llenó la cabina,
y Carlos sintió que algo oscuro se deslizaba por el aire, algo indescriptible, como si las mismas sombras se estuvieran alzando para envolverlo. El vehículo se detuvo de golpe, y un estremecimiento recorrió el cuerpo de Carlos, como si el coche hubiera llegado a su destino final. La figura frente al volante se desvaneció entonces en la neblina, como si nunca hubiera existido, y el motor del taxi quedó en silencio. La puerta del conductor se abrió por sí sola. Carlos miró en la dirección del sonido, pero no pudo ver nada, solo oscuridad. Sin embargo, algo lo empujó a mirar hacia el espejo retrovisor. Lo que vio lo hizo gritar en silencio. En el espejo, su reflejo ya no era el mismo. Su rostro estaba ausente, como el del pasajero de la noche anterior, un vacío insondable que reemplazaba todo lo que alguna vez había sido su rostro humano. Pero, aún más aterrador, vio que había algo más en el espejo. Un par de ojos brillantes, profundamente rojos, observaban desde la oscuridad fuera del taxi. Carlos intentó moverse, pero su cuerpo seguía inerte, como si ya no estuviera dentro de él. De repente, la figura del conductor apareció ante él nuevamente, esta vez mucho más cerca, emergiendo de la niebla. El vacío de su rostro era aún más prominente, como un abismo que amenazaba con devorar todo a su paso. «Es tu turno, Carlos», dijo la figura, pero esta vez la voz era diferente. Ya no era el susurro frío y distante que había oído antes. Era la voz de una mujer, suave pero aterradora, que surgió de la oscuridad misma. Y Carlos reconoció, con horror, que esa voz no era ajena a él. Era la voz de su madre. En el instante en que se dio cuenta, su mente retrocedió al pasado, a momentos olvidados de su niñez, cuando su madre lo había dejado solo para ir a trabajar. Ese sentimiento de abandono había estado presente durante toda su vida, pero nunca tan fuerte como ahora. La figura, al mismo tiempo, comenzó a desvanecerse lentamente, como si absorbiera la luz misma, y una risa sorda emergió de la oscuridad, como una risa compartida entre el vacío y los muertos. La niebla que rodeaba el taxi comenzó a desaparecer, pero Carlos se dio cuenta de que no estaba regresando a casa. Las tumbas, las lápidas, y el sendero oscuro ante él seguían siendo los mismos. No había salida, no había regreso. Solo quedaba la interminable espera en el asiento trasero de un taxi sin conductor, donde todos los pasajeros que habían viajado antes de él ahora estaban condenados a permanecer, condenados a conducir una y otra vez, mientras sus rostros se desvanecían en la nada. Carlos nunca entendería completamente lo que le había sucedido. El vacío que sentía dentro de él era más profundo que cualquier sufrimiento físico que pudiera imaginar. De repente, el taxi comenzó a moverse de nuevo. Esta vez, sin embargo, no estaba solo. En el espejo, vio a otros reflejos, caras que una vez fueron como la suya, ahora marcadas por la oscuridad eterna. Y como si todo fuera un ciclo interminable, el taxi avanzó nuevamente por el mismo sendero, mientras las risas de los pasajeros sin rostro resonaban a través del aire frío. La historia de Carlos, el taxista, se convirtió en otra de las leyendas olvidadas, un relato de los que se cuentan en la oscuridad, de aquellos que se pierden entre las sombras del cementerio. Un nombre más grabado en las lápidas, un alma más atrapada en un viaje sin fin. El taxi nunca se detuvo. La noche estaba teñida de niebla, y el aire húmedo impregnaba las calles desiertas mientras Pedro recorría la ciudad con su moto. Era otro turno nocturno como tantos otros,
y aunque a veces le gustaba la tranquilidad de trabajar cuando la mayoría dormía, esa noche algo le resultaba incómodo. Las luces de los postes parpadeaban, y un extraño silencio parecía haberse apoderado de las calles. Revisó su teléfono mientras esperaba el próximo pedido, sentado en un bordillo bajo un poste maltrecho. Había hecho ya 4 entregas, y esperaba que la siguiente fuera la última antes de regresar a casa. El frío comenzaba a calar en sus huesos, y la paga, como siempre, era miserable. Sin embargo, de repente, una notificación iluminó la pantalla. Era un pedido para una dirección que no reconocía. Pedro frunció el ceño. No solo era un lugar al que nunca había ido, sino que el pago era sorprendentemente alto, más del doble de lo que solía ganar por un pedido promedio. Revisó el mapa. El destino estaba en un vecindario en las afueras de la ciudad, un lugar que no recordaba haber visto antes, pero el dinero lo tentó. Pensó en rechazarlo por precaución, pero las facturas que tenía pendientes pesaron más que su intuición. Aceptó el pedido, subió a su moto y encendió el motor. Al principio, el camino parecía normal. Las calles conocidas y las luces de los edificios lo acompañaban como de costumbre. Pero, a medida que se alejaba del centro, todo empezó a cambiar. Las carreteras se volvieron más estrechas, y las luces de los postes se volvieron menos frecuentes hasta desaparecer por completo. El asfalto dio paso a un camino de tierra, rodeado de árboles que se alzaban como sombras deformadas bajo la niebla. Pedro notó que el GPS de su celular empezaba a fallar. La flecha que marcaba su ubicación se movía erráticamente, recalculando la ruta una y otra vez. Sin embargo, el mapa siempre terminaba guiándolo hacia el mismo lugar, como si no tuviera otra opción más que seguir avanzando. El aire parecía volverse más pesado, y un extraño zumbido comenzó a llenar sus oídos, aunque no había nada ni nadie alrededor. Finalmente, llegó al destino. Ante él se alzaba una vieja casa de madera, oscura y desmoronada, al final de un estrecho callejón. Parecía abandonada. Las ventanas estaban rotas, la pintura se estaba desprendiendo, y la puerta principal colgaba de una bisagra, balanceándose con el viento. Pedro apagó el motor de su moto, bajó el pie de apoyo y se quitó el casco. Miró a su alrededor, esperando ver alguna señal de vida, pero todo estaba envuelto en un silencio sepulcral. Sacó su celular y verificó la dirección nuevamente. Era el lugar correcto. Su primera idea fue reportar que nadie respondía y marcharse, pero justo cuando iba a hacerlo, escuchó algo. Era un sonido bajo, como un susurro, que parecía provenir del interior de la casa. «Hola, ¿hay alguien ahí?», preguntó, elevando un poco la voz. No hubo respuesta clara, solo el mismo susurro, ahora un poco más fuerte: «Ayuda, por favor». Pedro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pensó en dejar la bolsa de comida en la puerta y marcharse, pero algo en esa voz sonaba tan desesperado que no pudo ignorarlo. Se acercó a la puerta, que se abrió con un chirrido prolongado al empujarla suavemente. El interior estaba sumido en la oscuridad, pero Pedro encendió la linterna de su celular y dio un paso adelante. El aire era frío y húmedo, con un olor rancio que le hizo arrugar la nariz. Las paredes del pasillo estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro, todas descoloridas y manchadas por el tiempo. Pedro notó algo extraño en las fotos, todas mostraban personas con expresiones normales, pero los ojos habían sido tachados con tinta negra o rasgados directamente del papel. A medida que avanzaba, los susurros parecían rodearlo, viniendo de todas direcciones. Pedro giraba la cabeza constantemente, sintiéndose observado, aunque no veía a nadie.
Llegó a una habitación al final del pasillo, donde encontró una mesa cubierta de polvo y una bolsa de entrega idéntica a la suya. La abrió con manos temblorosas y encontró una fotografía dentro. Su corazón se detuvo por un momento al darse cuenta de que la imagen mostraba a alguien parado frente a esa misma casa, y ese alguien era él. De pronto, la puerta principal se cerró de golpe con un estruendo que hizo eco en toda la casa. Pedro corrió hacia ella, pero no se movía, como si estuviera sellada. Sacó su celular para pedir ayuda, pero la pantalla mostraba un mensaje que lo hizo temblar: gracias por entrar. Ahora eres parte de la entrega. Los susurros se transformaron en risas distorsionadas, y las sombras en las esquinas de la habitación comenzaron a moverse, alargándose y acercándose a él. Pedro intentó retroceder, pero tropezó y cayó al suelo. Cuando levantó la vista, las fotografías en las paredes habían cambiado. Ahora todas mostraban rostros gritando de terror, atrapados dentro de los marcos. Un frío antinatural lo envolvió mientras sentía que algo invisible lo agarraba y lo empujaba hacia una pared llena de fotografías. Gritó, pero su voz quedó atrapada en el vacío de la casa. Su cuerpo comenzó a desvanecerse, como si estuviera siendo absorbido por la pared. En un último destello de luz, Pedro vio su rostro en una de las fotografías, con una expresión de pánico eterno. Afuera, la casa volvió a quedar en silencio. La puerta principal se abrió lentamente, como invitando a la próxima víctima. La moto de Pedro permaneció estacionada frente al callejón, con el motor frío y su casco colgando del manubrio. En el suelo, su celular vibró con una nueva notificación: nuevo pedido asignado. La oscuridad era la mejor compañera de Andrés. Era el tipo de hombre que prefería trabajar en soledad, lejos del ruido y las multitudes. Por eso, el trabajo como vigilante nocturno en un enorme almacén le había parecido perfecto. El edificio, un gigantesco laberinto de estanterías llenas de cajas, era su reino durante las noches. Nadie lo molestaba, y él se limitaba a recorrer los pasillos con su linterna y revisar las cámaras de seguridad. Las primeras semanas habían sido rutinarias. El silencio del almacén era tranquilizador, y las horas pasaban despacio pero sin sobresaltos. Sin embargo, todo cambió una noche en la que Andrés notó algo extraño. Mientras revisaba las cámaras, se dio cuenta de que una de las estanterías del sector D parecía diferente. La noche anterior estaba llena de cajas, pero ahora aparecía casi vacía. Frunció el ceño y buscó en el registro del inventario. No había órdenes ni movimientos programados en esa zona. Decidió investigar. Caminó hasta el sector D con su linterna en mano, el eco de sus pasos resonando en el espacio vacío. Al llegar, comprobó que, efectivamente, faltaban varias cajas. No había señales de que alguien hubiera entrado, las puertas estaban cerradas, y no había registros de actividad en los sensores de movimiento. Andrés atribuyó el incidente a un error de registro o un descuido, pero la sensación de que algo no estaba bien comenzó a arraigarse en su mente. Durante las noches siguientes, las anomalías se hicieron más frecuentes. Cajas que habían estado selladas aparecían abiertas y vacías. En una ocasión, encontró una pila de objetos apilados en el suelo, como si alguien los hubiera acomodado deliberadamente. Las cámaras de seguridad, sin embargo, no mostraban nada. Solo los pasillos vacíos, iluminados tenuemente por las luces automáticas. Una noche, mientras revisaba el monitor, vio algo que lo dejó helado. En una de las cámaras,
una sombra pasó rápidamente entre dos estanterías. No era el tipo de movimiento que hacían las luces al parpadear, ni parecía el reflejo de algún objeto. Era algo que se movía con intención. Andrés retrocedió el vídeo para asegurarse de lo que había visto, pero, al hacerlo, la sombra ya no estaba. A pesar de su creciente inquietud, no mencionó nada a sus supervisores. Temía que lo consideraran paranoico o, peor aún, incompetente. Sin embargo, su rutina de vigilancia cambió. Comenzó a llevar una linterna más potente y a recorrer los pasillos con mayor frecuencia, aunque cada vez sentía más tensión en el aire, como si el almacén estuviera vivo, observándolo. La verdadera pesadilla comenzó un viernes por la noche, cuando todo parecía más tranquilo de lo habitual. Mientras caminaba por el sector F, su linterna iluminó algo extraño, una puerta que nunca había visto antes. Estaba al final de un pasillo estrecho, entre dos estanterías que conocía perfectamente. Juraría que esa puerta no estaba ahí antes. La curiosidad pudo más que el miedo. Andrés empujó la puerta y entró. El aire en el interior era distinto, más denso, y olía a polvo y algo metálico. Las paredes estaban cubiertas de un papel tapiz descolorido, y el suelo era de madera vieja, en contraste con el frío concreto del resto del almacén. Al fondo de la habitación, había una gran sala iluminada por una tenue luz amarillenta que parecía provenir de ninguna fuente en particular. La sala estaba llena de maniquíes. Docenas de figuras inmóviles, de pie, en diferentes poses, algunas mirando hacia la puerta, otras hacia las paredes. Sus caras eran lisas, sin rasgos, y sus cuerpos estaban cubiertos de un polvo fino. Andrés tragó saliva y dio un paso atrás, pero algo lo detuvo. Un susurro. ¿Andrés? Su nombre resonó suavemente en el aire, repetido por varias voces a la vez. Miró alrededor, pero no vio a nadie. Los maniquíes seguían inmóviles, pero algo en ellos había cambiado. No podía precisar qué, pero sentía que ahora lo observaban, incluso sin ojos. ¿Andrés? El susurro se hizo más fuerte, más insistente. Intentó salir, pero cuando giró hacia la puerta, descubrió que ya no estaba. El pasillo por el que había entrado había desaparecido, y ahora solo quedaban las paredes cubiertas de papel tapiz que parecían extenderse interminablemente. Los maniquíes comenzaron a moverse. Al principio, apenas un ligero giro de cabeza, o un brazo que parecía haber cambiado de posición. Pero luego fue más evidente. Sus cuerpos crujían al desplazarse, acercándose a él lenta pero inexorablemente. Andrés, quédate con nosotros. Las voces se transformaron en un coro de susurros que llenaban la sala. Andrés gritó y comenzó a correr, esquivando los maniquíes que se interponían en su camino. Cada vez que miraba atrás, veía que lo seguían, sus movimientos torpes pero rápidos, como si la distancia entre ellos se acortara en un parpadeo. La luz de la sala parpadeó, y por un momento todo quedó en completa oscuridad. Cuando volvió, Andrés estaba rodeado. Los maniquíes lo habían alcanzado, formando un círculo cerrado a su alrededor. Intentó gritar, pero una mano fría y rígida se cerró sobre su rostro, y todo se volvió negro. Al día siguiente, cuando el personal del turno diurno llegó al almacén, no encontraron a Andrés. Su moto seguía estacionada afuera, y las cámaras de seguridad no mostraban nada inusual. Sin embargo, uno de los empleados descubrió algo extraño en el sector F, una puerta que no estaba ahí antes. Intrigado, entró y encontró la sala de los maniquíes. En el centro de la sala, había un nuevo maniquí. Estaba en posición de alerta,
con una linterna de plástico en la mano, y algo en su postura parecía demasiado humano. Aunque no tenía rostro, todos los empleados sintieron que los observaba. La puerta se cerró detrás de ellos, y las luces comenzaron a parpadear. Desde entonces, el almacén sigue funcionando, pero nadie quiere trabajar en el turno nocturno. Los rumores sobre Andrés y los maniquíes se han convertido en leyenda, pero algunos empleados aseguran haber escuchado su voz en las noches, llamándolos desde el fondo del pasillo. Las noches siempre habían sido solitarias pero tranquilas para Raúl, un locutor veterano que llevaba años trabajando en el turno nocturno de una pequeña emisora local. Su programa, Voces de la Noche, era conocido por su tono relajado y melancólico, donde ponía música suave y leía cartas de los oyentes. En ocasiones, tomaba llamadas en vivo, pero a esas horas la mayoría de las líneas permanecían en silencio, salvo por uno o dos insomnes que buscaban compañía. La estación estaba en las afueras de la ciudad, rodeada por una carretera vacía y un bosque que parecía interminable en la penumbra. Raúl siempre había encontrado algo reconfortante en esa soledad, era su pequeño refugio, un lugar donde podía perderse en sus pensamientos mientras conectaba con las almas despiertas que compartían su insomnio. Pero todo cambió una noche que parecía igual a cualquier otra. El reloj marcaba las 2 de la madrugada, y Raúl estaba preparando una pausa musical cuando sonó el teléfono de la cabina. Era extraño, ya que no había anunciado líneas abiertas. Con cierta curiosidad, contestó. Buenas noches, estás en Voces de la Noche. ¿Con quién hablo? Del otro lado de la línea, una voz femenina respondió con un tono suave pero inquietante. Por favor, ayúdame. Raúl se quedó en silencio por un momento. Había recibido llamadas raras antes, pero algo en esa voz le provocó un escalofrío. Intentando mantener la calma, respondió. ¿Está todo bien? ¿Dónde estás? La mujer no contestó directamente. Solo respiró al otro lado de la línea, y luego dijo algo que hizo que el corazón de Raúl se detuviera. Hace frío aquí afuera. La llamada se cortó de golpe. Raúl quedó mirando el teléfono, perplejo. Revisó el panel de llamadas, pero el número no aparecía registrado, algo imposible según el sistema de la estación. Supuso que se trataba de una broma o una llamada perdida mal conectada. Con un suspiro, decidió ignorarlo y volver al aire. Sin embargo, las cosas comenzaron a ponerse más extrañas. Durante las siguientes noches, la misma voz llamó repetidamente. Al principio, sus mensajes eran vagos, implorando ayuda o diciendo cosas desconcertantes como, no puedo encontrar la salida o estoy atrapada. Pero pronto se volvieron más personales. Raúl, sé que estás solo esta noche. Ese comentario lo hizo detenerse. Miró alrededor de la cabina, como si pudiera ver a la mujer que hablaba, pero solo encontró las sombras familiares de los equipos. ¿Quién eres?, preguntó, intentando mantener la compostura. La respuesta llegó con una calma perturbadora. Alguien que te escucha. Siempre te estoy escuchando. Raúl comenzó a sentir que algo no estaba bien. Revisó con el técnico de la emisora si había alguna forma de rastrear las llamadas, pero el sistema no mostraba nada inusual. Incluso llamó a su proveedor de servicios telefónicos, pero le dijeron que no había registros de las llamadas entrantes en esas horas. Las noches pasaron, y las llamadas continuaron.
La voz de la mujer describía cosas que Raúl no podía entender como sabía, lo que había desayunado esa mañana, la marca de cigarrillos que solía fumar, e incluso detalles de su casa. ¿Te gustó la música que pusiste anoche? Era perfecta para el silencio en tu sala, dijo un día, dejándolo helado. Raúl comenzó a sentirse paranoico. Evitaba mirar las cámaras de seguridad de la estación porque no quería confirmar la horrible sensación de que alguien lo estaba observando. Pero una noche, alrededor de las 3 de la mañana, la voz cambió su tono. Ya no pedía ayuda. Estoy aquí, Raúl. Afuera. Esa declaración lo obligó a enfrentarse al miedo que había estado ignorando. Con la piel erizada, se levantó de su asiento y revisó las cámaras de seguridad. En una de las tomas exteriores, justo al borde del bosque, vio una figura estática. Estaba demasiado lejos para distinguir detalles, pero era alguien parado bajo la penumbra de los árboles. El corazón de Raúl latía con fuerza. Intentó convencerse de que era una coincidencia, que probablemente alguien estaba bromeando. Pero cuando regresó a la cabina, el teléfono volvió a sonar. Raúl, te estoy viendo. El miedo lo empujó a actuar. Agarró su chaqueta y decidió salir para enfrentar a quien quiera que estuviera ahí. Abrió la puerta de la estación, dejando que el aire helado de la madrugada lo golpeara, y avanzó hacia donde había visto la figura. La oscuridad lo envolvía, y sus pasos resonaban en el suelo de grava. Cuando llegó al lugar exacto, no había nadie. Pero en el suelo, clavada en la puerta con un clavo oxidado, encontró una fotografía. Era una imagen de él, sentado en la cabina de radio, con los auriculares puestos y una expresión de concentración. En el reverso, había un mensaje escrito con tinta roja. Te estaré escuchando siempre. Raúl corrió de vuelta a la estación, cerró con llave y trató de llamar a la policía, pero todas las líneas estaban muertas. Intentó usar su celular, pero no había señal. De repente, la cabina se llenó de un ruido estático, y las luces comenzaron a parpadear. El teléfono sonó nuevamente. Con las manos temblorosas, Raúl contestó. Déjame en paz, ¿qué quieres de mí? La voz respondió con un tono bajo y distorsionado, como si estuviera justo detrás de él. Tu voz. En ese momento, todas las luces se apagaron. Raúl sintió un frío insoportable a su alrededor, y la sensación de que algo lo tocaba lo paralizó. Sus gritos resonaron en la oscuridad, pero no había nadie para escucharlos. A la mañana siguiente, cuando el personal llegó a la estación, encontraron la cabina vacía. El equipo de grabación seguía encendido, y lo único que se escuchaba era un grito prolongado, como si alguien estuviera atrapado en un bucle eterno de sufrimiento. La emisora cerró semanas después. Nadie quiso trabajar en el turno nocturno tras los rumores de lo que le ocurrió a Raúl. Sin embargo, algunos oyentes aseguran que, en ciertas noches, si sintonizas la frecuencia de la emisora abandonada, puedes escuchar una voz que susurra. ¿Me estás escuchando?